¿Podría un asteroide extinguir la vida en la Tierra otra vez? ¿Volverá a caer sobre la Tierra un asteroide tan grande como el que acabó con los dinosaurios? ¿Con cuánta antelación podríamos saberlo? ¿Habría alguna manera de evitarlo? Con gran velocidad, rocas relativamente pequeñas provenientes del espacio llueven a diario sobre nuestro planeta, pero la fricción de la atmósfera las pulveriza, quedando reducidas a lo que conocemos como estrellas fugaces. Asteroides mayores de 7 metros de diámetro arriban en promedio una vez cada 5 años. Su caída libera energía equivalente a la bomba atómica de Hiroshima. La caída de asteroides más grandes es menos frecuente. El meteorito de Chelyabinsk tenía 19 metros de diámetro y provocó un gran susto al caer en Siberia en 2013. En su entrada a la atmósfera liberó el equivalente a 30 bombas atómicas como la de Hiroshima. Provocó heridas a casi 1.500 personas debido a la onda expansiva que generó su impacto. Los expertos estiman que un evento de este tipo suele ocurrir cada 60 años. Sin embargo, algunos asteroides causan mucho más que un susto. En los últimos 600 millones de años, la Tierra ha sido golpeada por al menos 60 de ellos con más de 5 kilómetros de diámetro. Algunos provocaron al menos 5 extinciones masivas en el planeta. La más reciente acabó con el reino de los dinosaurios hace más de 600 millones de años. Cuando el impacto de un asteroide de 14 kilómetros de diámetro dejó un cráter de 180 kilómetros en la península de Yucatán, la energía liberada por este cataclismo fue equivalente a unos 6.000 millones de bombas como la de Hiroshima. Durante 10 años la Tierra quedó convertida en un planeta hostil para la vida. Se cree que Chicxulub, como fue bautizado el bólido, escapó del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, luego de una colisión o desviarse de su órbita alrededor del Sol, al pasar cerca de otro cuerpo celeste de mayor tamaño. La probabilidad estimada que eventos como estos se produzcan es de una vez cada 100 millones de años, pero ya pasaron 65 millones de años desde el impacto de Chicxulub, así que las probabilidades aumentan. Ante esta realidad, astrónomos y centros de investigación hacen seguimiento a cualquier asteroide que pudiera tomar rumbo a la Tierra. Esta observación debe ser continua porque la amenaza puede pasar desapercibido en la oscuridad. Los asteroides pequeños a veces son divisados apenas unas semanas o días antes de ingresar a la Tierra, aunque de todas formas los daños que pueden causar son limitados. La NASA considera peligrosos a los asteroides con más de 1 kilómetro de diámetro y aseguran que pueden predecir su comportamiento con bastantes años de anticipación. Si alguno se acercara peligrosamente, se requeriría una operación compleja para desviar al astro de su ruta y evitar una catástrofe. El programa DART lanzará una sonda en 2022 con el objetivo de estrellarla contra un asteroide y así comprobar la eficacia de este método a la hora de evitar colisiones de astros de gran tamaño contra la Tierra. En 2005, una sonda se lanzó intencionalmente contra un cometa de 7 kilómetros para estudiar su interior. El impacto desvió ligeramente ese astro de su órbita, aunque esa alteración fue apenas centímetros. Se considera un primer paso en esta técnica. También se han considerado otras opciones como destruir al asteroide potencialmente peligroso mediante un ataque nuclear, desviar su órbita, poniendo un satélite artificial de gran tamaño, girando a su alrededor para afectarlo gravitacionalmente, aunque los estudios de mitigación de asteroides descartan un peligro en los próximos años y hasta décadas. Cuando se concretó esta amenaza de la que tenemos certeza, pero no fechas, entrarán en una carrera contra el tiempo. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.